Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy René Ruiz y quiero darles una cordial bienvenida a su programa Hechos y Derechos, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Público y Privado. Nuestro propósito en cada entrevista, en cada programa, es transmitir el conocimiento de manera sencilla, práctica, de manera que pueda ser de gran utilidad para usted, mi estimado televidente, que fiel a este programa, que lunes con lunes nos escucha y queremos aportar lo mejor para su diario vivir, en su conocimiento, en su cultura. Lo invitamos a que interactúe con nosotros a través de un mensaje, a través de un saludo, un comentario, una opinión que usted quiera hacer acerca del tema. Y en esta ocasión tenemos en el estudio, tengo el honor y el gusto de presentarles al doctor Guillermo Acero Bustamante. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa. Bien, gracias, muy amable por la invitación. Y en esta ocasión, gracias Guillermo por aceptar, vamos a hablar acerca de por qué deben endeudarse las empresas y las personas. Quiero que sepas que cuando te invitamos y aceptaste y nos diste el tema de la entrevista, te voy a ser sincero, me quedé, pienso de manera contraria, sí, pero desde luego sí. No soy experto en finanzas. Sí, de hecho, desgraciadamente aún muchos financieros no piensan así, ¿no? Claro, eso es lo que vamos a platicar ahorita. Exacto. Muchos financieros no piensan así. Y quiero que sepas que a esos financieros que saben de finanzas, naturalmente, pues dije yo, ¿por qué endeudarse? Siempre he pensado lo contrario, sí. Pero esta entrevista vamos a salir todos enriquecidos porque hay razones, claro, hay motivos y desde luego los elementos que tú nos vas a aportar con tu conocimiento. Quiero decirles, damas y caballeros, que Guillermo es una persona experta en finanzas, tiene un doctorado precisamente en esta área. Y quisiera preguntarte, mi estimado Guillermo, ¿por qué hay que endeudarse? Mira, el bien más escaso que sabemos en economía es el dinero, ¿no? Que cuántas horas, bueno, nuestra vida lo dedicamos a conseguir este recurso. Entonces, por supuesto, hay que rentabilizar lo más que se pueda. Bueno, primero, antes de rentabilizar, buscar lo más que se pueda, ¿no? Porque muchos confunden lo que es ser financiero con exclusivamente voy a rentabilizar lo que tengo. Y no, esa es la segunda parte, el segundo objetivo de las finanzas. El primero que debe ser es conseguir recursos. Esa es la primera finalidad de las finanzas, donde hay muchísimas fuentes, ¿no? Donde conseguir recursos. Estamos desgraciadamente aquí el problema es de pensamiento de las personas. O sea, la cultura, ¿no? La cultura, tenemos una gran debilidad en finanzas, te digo, dentro de mis actividades es la academia, ¿no? Y he llegado a veces en los últimos semestres ya de finanzas con alumnos y realmente no tienen el concepto para qué es un financiero. O sea, ellos entienden nada más lo técnico, ya sea bursátil, ya sea corporativo, etcétera. Cuando yo les pregunto la finalidad principal de las finanzas, no tienen claro. Pues imagínense ese nivel que es de estar estudiando posgrado en finanzas. Ahora imagínate la gran mayoría de personas. O sea, todos le tienen aversión al riesgo. Se me ocurre, Guillermo, cuando nos hablas de rentabilizar el dinero, se me ocurre una primera idea. No sé si yo esté mal, corrígeme por favor. Sí. ¿Debemos endeudarnos? O la invitación es que debemos endeudarnos porque a través del dinero que no es mío, ¿haré dinero? Por supuesto. Pero te digo, esa es la principal finalidad de las finanzas, conseguir recursos. Alguien me decía, oye, pero las empresas más exitosas son las que están más endeudadas. ¿Por qué? Porque obviamente no solo pueden tener acceso a la banca normal, pero también tienen acceso al mercado bursátil. En un banco, el banco te va a poner las condiciones, o sea, el monto, la tasa, el plazo, en base a tus números. La garantía. Sí, todas las condiciones. En cambio, en el mercado bursátil, la empresa pone las condiciones. Obviamente tiene que estar acorde al mercado para que compren esa deuda, ¿no? Entonces, mientras más te endeudes en la vida, obviamente, el problema está que la mayoría que se endeuda, lo aplica mal el recurso. Ahí está el problema. Eso es lo que te quería decir, Guillermo. Cuando uno se endeuda, voy a ponerte dos ejemplos que son reales. Sí. Solicito un préstamo para invertir en un negocio, pero solicito un préstamo para irme de vacaciones. No. Creo que en el segundo no sería lo más adecuado. Por supuesto. O sea, sí se puede, pero todos debemos de conducirnos
bajo una administración estratégica. ¿Qué es la administración estratégica? Obviamente llevar todo el proceso administrativo, pero con indicadores, ¿sí? Todo con indicadores, y para saber obviamente la medición que estamos haciendo de cada uno de ellos. No solo lo que se me ocurre hoy o lo que se me va a ocurrir mañana y demás, ¿no? Sino saber todo en base al planteamiento que tenemos, la planeación. Nos dabas una razón, el hecho de endeudarnos, porque a través de un dinero que no es mío, puedo producir más dinero. Sí. ¿Alguna segunda razón que nos enumeraras, Guillermo, por qué endeudarnos? Mira, la razón fundamental es esa. O sea, no hay otra razón, porque digo, es la primera finalidad de las finanzas. Mientras, si tú, por ejemplo, obtienes recursos, hay muchas fuentes de obtenerlo, suponiendo el formal, que es la banca, ¿no? Y te pongo un caso nada más sencillo: adquiere un crédito hipotecario. Yo a mis alumnos, igual, también, tanto profesional, cuando me toca darlo ahí, y les digo, por favor, desde el primer día de clases, ¿quiénes tienen tarjeta de crédito? Nadie, 1, 2. Yo les digo, mañana quiero que todos vayan y saquen su tarjeta de crédito. Y todos se quedan, oye, ¿por qué? Tienes que empezar a hacer historial crediticio. Obviamente tú no tienes ingresos, normalmente los alumnos, pero obviamente el que más te va a dar una tarjeta de crédito, o sea, que es confianza, es una tienda departamental. Sácalo esa, pero obviamente hay que cuidar mucho las fechas de corte y pago. Las tarjetas de crédito como fuente de pago, no como fuente de financiamiento, ¿no? Yo lo recomiendo para que empiece a hacer historial crediticio, porque la finalidad es, obviamente, ya cuando egresen, ya tiene su historial crediticio, ¿no? Y empieza, obviamente, a generar ya los créditos comerciales o hipotecarios, ¿no? Mientras nos hablabas y nos explicabas lo aparentemente sencillo que puede implicar endeudarse, pero yo creo que endeudarse no es una cuestión por pura inspiración divina, sino que yo considero que puede resultar muy compleja. Y derivado de esto quiero preguntarte, Guillermo, ¿qué es la administración estratégica? Mira, como bien te comenté, y viene a referencia a lo que ahorita me comentabas, las empresas, ¿cómo nacen las empresas? Van a tener sus valores, que igual las personas debemos de tener nuestros valores. De los valores tienen que poner su misión, o sea, ¿para qué se crearon? Igual nosotros tenemos que tener ¿para qué estamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo me veo dentro de 50 o 60 años? ¿Quiero seguir checando tarjeta en un trabajo? ¿O ya quiero estar gozando tranquilamente del esfuerzo que yo hice? Esa es la razón de ser, ¿no? Bueno, entre otras, obviamente, pero en cuestiones financieras. Y obviamente la visión, o sea, ¿qué tengo que lograr? ¿Sale? Después de los valores, misión, obviamente se van a plasmar los objetivos. De esos objetivos, precisamente, ya vienen las estrategias. ¿Cómo voy a llegar a esos objetivos? Y ahí está precisamente la organización estratégica. Okay. O sea, no lo que se me ocurre ir haciéndolo, ¿no? Hablando de un endeudamiento, sí. Hace rato nos hablabas de la necesidad de endeudarnos, en otras palabras, tener recursos de terceras personas para poder producir recursos a nuestro favor. Así es. ¿Cómo aplicaríamos el proceso de endeudamiento en la administración estratégica? Precisamente, si tienes tus indicadores, ¿qué es lo que tú quieres en la vida? Por ejemplo, un indicador puede ser, necesito tener este patrimonio a tal edad. Ok, ahora, ¿qué estrategias voy a llegar para hacer ese patrimonio? O sea, si yo multiplico lo que estoy haciendo hoy, nada más, me doy cuenta que no me va a alcanzar. O sea, no es necesario tener una bolita mágica acá. Y lo peor que muchos se dan cuenta cuando llegan a los 50 años. O sea, no lograron lo que... Un poco tarde. Sí, pero ¿cómo lo ibas a lograr si lo que estabas haciendo hoy nunca te iba a llegar a eso? Entonces, si yo bajo mis objetivos o hago otras actividades que me van a llevar para lograr ese objetivo, ¿no? Como estoy interesado en aprender, digo, no conozco de esta cuestión de deudas. Sí. Mi estimado Guillermo, si hablamos de una administración estratégica en el caso del endeudamiento, ¿nos quieres decir, por ejemplo, que hay que estudiar la fuente del empréstito, hay que estudiar la tasa, hay que estudiar los plazos, para que mi endeudamiento no llegue un momento en que me ahogue? Ah, claro. Y aquí lo importante es, precisamente, si estás hablando de una administración estratégica, tienes que ver tu fuente primaria de cómo vas a pagar ese crédito, pero también las fuentes secundarias, ¿no? Aquí lo que nos limita, desgraciadamente muchos, la gran mayoría, es la palabra riesgo. Escuchas riesgo y inmediatamente dices no voy, ya sea en inversiones o en créditos. Y hay que tomar riesgo siempre. Por supuesto, y la misma frase lo dice, ¿no? Entonces, y paradójicamente, a lo que se piensa, porque digo, todo el problema es
cultural. Y bueno, y de hecho viene desde lo macro. Por ejemplo, México tiene una penetración del crédito, en este sexenio incrementó, o sea, en estos 6 años, teníamos un 27% de penetración del crédito en México, al sector privado, 27%. Termina el 34%, fue un gran avance el 34%. Pero si yo te dijera, o sea, todo el crédito que se derrama al sector productivo, al sector privado, pero si yo te dijera que los países centroamericanos tienen mayor penetración que nosotros, nosotros como economía deberíamos estar cerca del 100% del Producto Interno Bruto derramado en crédito del sector privado. Cerca del 100%. Lo tenemos al 34%. ¿Y eso por qué? Por la mentalidad. Pocas gentes saben perfectamente lo que es el crédito. Y el crédito es un apalancamiento. O sea, ¿y qué es el apalancamiento? Es una palanca. O sea, el crédito te va a impulsar. Un punto de apoyo. Claro, el crédito te va a impulsar para desarrollar más. El problema aquí es el destino que te dije hace rato. ¿Dónde lo destina ese crédito? Obviamente, si voy a pagar $1, por lógica tengo que ganar 2 de ese peso, ¿no? Sí, y es que, Guillermo, realmente nos falta cultura, primero financiera, claro, que yo creo que independientemente que seas un médico, un ingeniero, la profesión que tengas, me parece que hay una urgente necesidad de que tengamos conocimiento en finanzas. Por supuesto. No vamos a ser expertos, ¿no? No, pero sí saber precisamente. Conocimientos básicos, claro, por lo menos. Por supuesto. Ahora, esta situación, la falta de cultura, la falta de conocimiento financiero, de pronto nos lleva a que tomamos una mala decisión, y hace rato poníamos ejemplo, presto para irme de vacaciones o presto para hacer una fiesta, tú lo descartabas. No es la mejor, no es la forma más inteligente de poder endeudarse. Bueno, no lo descarto totalmente, ¿no? Porque el tiempo también cuenta. O sea, lo que iba yo a hacer hoy ya no lo puedo hacer después. Pero obviamente, precisamente por eso te decía hace rato, si hacemos toda una administración estratégica, sé que dentro de 5 años voy a necesitar ese recurso. Tengo mi flujo efectivo. O sea, sé tengo mis ingresos y mis egresos. Entonces, te digo hace rato, no es necesario tener una bolita mágica. O sea, con que yo pronostique, estime mis ingresos, mis egresos, sé cómo va a ser mi final. Desde hoy, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inversiones, siempre se dice que debemos invertir en activos. O sea, totalmente. Explícanos por qué, Guillermo. ¿Qué es un activo? ¿No? Bueno, y de hecho hay un excelente libro que luego te voy a comentar, bueno, entre muchos, pero tengo que comentar. ¿Qué es un activo? Es algo que te va a dar, te va a generar más recursos, ¿sí? En cambio, el antagónico es un pasivo. Claro, la deuda. Y la gran mayoría de mexicanos destina ese recurso a pasivos. El pasivo que no te va a dar absolutamente ningún retorno. Y es más, te va a consumir el capital. Entonces, ¿qué va a retornar? No retorna ni capital y mucho menos alguna rentabilidad, algún beneficio, ¿no? Por eso siempre hay que invertir en activos. Y Guillermo, el problema nuestro que tenemos, una vez que hablas de activos y pasivos, es que realmente tenemos más pasivos que activos. Sí. Por eso tenemos problemas económicos. Claro, de hecho, la gran mayoría de familias mexicanas, desgraciadamente, están en quiebra técnica. De ese tamaño. Por las malas decisiones que tomaron. Por no tener una administración. Porque en ocasiones invertimos en bienes que nos generan más gasto. Gastamos. No es inversión, gastamos, no es inversión. Claro, traes un coche de último modelo, claro, no vamos a dar marcas, claro, pero ese tipo de coches que... Ya se te fue el 20%, salía en primer día. Claro, ya bajó tu patrimonio. Y además 20%. Mantener ese automóvil, claro, es alto su costo. El activo donde inviertes, ese te debe dar para tus coches, para tus viajes, ese activo, no el crédito que tú estés tomando. Entonces, no es de invertir en activos por activos. No, o sea, hay muchos tipos de activos, obviamente. Pero tenemos que invertir donde me va a generar, ya sea rentabilidad o liquidez. Son dos conceptos que nos vamos en finanzas. Correcto. Obviamente queremos las dos cosas, pero algunos vamos a invertir por liquidez para que nos dé flujo y podemos invertir, u otros solo por rentabilidad, ¿no? Entonces nos decías que cuando uno invierte en activos, dos características deben de haber, por liquidez y por rentabilidad. Así Perfecto. Es. Y de hecho de estas dos también hay muchísima conceptos negativos. O sea, muchos piensan que la rentabilidad es la mejor y no, la liquidez. Siempre vas a tener liquidez. Si no tienes liquidez, aunque tengas un patrimonio, lo vas a vender, lo vas a rematar tu patrimonio. Ahora, hablando de educación, de cultura financiera, me atrevo a preguntarte, Guillermo, ¿cuál debería ser el perfil de un inversionista? Qué buena pregunta. Precisamente cuando alguien va a invertir, por ejemplo, mi sector que me he desarrollado, que fue el sector bursátil, a cualquier persona lo primero que se le hace es un diagnóstico, o sea, para saber qué perfil tiene.
Está desde el conservador, moderado y el agresivo. Obviamente el conservador difícilmente le vamos a promover que invierta en acciones, en bonos a largo plazo, para nada, ¿no? Obviamente la rentabilidad que va a tener el conservador no se parece para nada a la rentabilidad futura del agresivo, ¿no? Claro. Aquí estamos siendo, el agresivo está siendo socio de las principales empresas, no solo de México, del mundo. O desde acá, en una terminal, en una casa de cualquier banca patrimonial, puede estar invirtiendo en cualquier parte del mundo. Lo comparemos con el que apuesta, ¿no? No es tanto una apuesta, ¿no? Porque obviamente es un proceso... ¿Pero el de la apuesta no corre un riesgo? Claro, diferente porque aquí es un juego, en otro... Y hablando precisamente de esa palabrita que tanto daño hace rato te comentaba, y es lo que nos limita. Decimos riesgo, no le entramos, ¿no? Y al contrario, ahí debemos de reflexionar y analizar, bueno, si hay riesgo, ¿cuánto es de riesgo? Del riesgo, en la materia es riesgo, rentabilidad, mientras más riesgos, por supuesto tiene que haber más rentabilidad. Claro. Si hay más riesgo y no tiene rentabilidad, espérame, me quito ese negocio. Pero si tiene una rentabilidad muy buena en base a riesgo, bueno, vamos a ver qué tanto nosotros vamos en un momento dado a invertir ahí, ¿sí? Siempre, mientras más riesgo, más rentabilidad. Por eso precisamente te decía hace rato, o sea, todo depende de la administración estratégica, el perfil que tú tengas, qué es lo que quieres en la vida, ¿no? Y hay que empezar a sembrar, o sea, no vas a cosechar si no sembraste, así es sencillo. Correcto. Y hablando precisamente de la palabra riesgo, el riesgo, sus orígenes, paradójicamente, a lo que se piensa de orígenes, es de un italiano antiguo, antes se denominaba risicare. Y risicare ahorita le dices, alguien es probabilidad de pérdida, así te contesta, ¿no? Que puedo perder. En el italiano antiguo, risicare significaba atreverse. Esa es la palabra riesgo, atreverse, sus orígenes. Entonces, si lo tomamos de esa manera, un momento dado, oye, tiene mucho riesgo, el pensamiento, tu cambio de pensamiento que tengas, bueno, entonces voy a atreverme a hacer eso. Obviamente hay que hacer un análisis, como todo, como dice Kenichi Mae, ¿no? El análisis es el punto del pensamiento estratégico, ¿no? Y si no analizamos las cosas, no podemos saber qué ventajas y desventajas tienen, ¿no? Hay que hacer. Con esto quiero entender que cuando hacemos un mayor análisis del riesgo que vamos a asumir, la mayor información que tengamos en función a la inversión puede eliminar mi temor, porque generalmente a veces no hacemos las cosas, lo que tú decías, no corremos un mayor riesgo por temor. Claro. Pero el temor muchas veces es infundado porque no tenemos la información necesaria. Totalmente. O sea, tú desconoces, como todos desconocemos muchas cosas, ¿no? Claro. Pero la incertidumbre, como estás diciendo ahorita, esa incertidumbre nos hace no tomar los riesgos. El riesgo siempre va a existir porque vivimos en un mundo dinámico, inquieto y a veces irracional, en el que el cambio constante es la característica permanente, ¿sí? Siempre estamos cambiando. Entonces, si tenemos un momento dado presente, ese concepto lo vamos a analizar y vamos a tomar buenas decisiones. Y en ese proceso, esa incertidumbre que tú decías hace rato, ¿cómo se mata una incertidumbre? Conociendo. O sea, si no sé, voy a leer y voy a investigar o preguntar, ¿sí? Así se mata la incertidumbre. Bueno, ¿qué tanto es? Y obviamente el concepto de riesgo va disminuyendo. Y es que, ¿sabes qué pasa, mi estimado Guillermo? Que en muchas de las veces no tomamos el riesgo adecuado o no tomamos la decisión adecuada porque queremos invertir o queremos llevar a cabo un negocio desde la experiencia o lo que nos dijo el abuelo o el tío, y no acudimos a personas como en tu caso, que son expertas, que son conocedores y que podrían darnos una orientación adecuada, porque no es comprar un inmueble por comprar. No, por supuesto. Tú nos hablabas hace rato de rentabilidad y liquidez. Puede ser que yo te diga, me voy a comprar este edificio, pero tú como asesor financiero y de corredor de bienes inmuebles me digas, no te conviene por la ubicación, por el tiempo, los problemas económicos que tenemos en el país, porque quiero entender, Guillermo, que también hay momentos para poder adquirir activos. Por supuesto, sí, y hay que esperarse. Precisamente, el conocimiento que tú vas a tener para disminuir tu incertidumbre y tomar esos riesgos, obviamente te va a dar un momento cuando va a hacerlo. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en un proceso, hubo cambios estructurales, están realizando, y sabemos las tendencias que vienen. O sea, aquí no solo es conocer bien el presente, lo que estamos viviendo, sino haber conocido el pasado. Si no conoces el pasado,
difícilmente vas a entender cómo estamos. Alguien te puede decir, tenemos una inflación impresionante. Espérame, no. O sea, estamos en uno de los países con menor tasa de inflación, ¿sí? Y muchos cuando les pregunto, siempre me dicen 70, 80, no, espérame. Estamos, y obviamente, sobre todo la inflación subyacente, que es la que nos debe de interesar, ¿no? Está abajo de 4, la inflación subyacente. Y todo esto, te comento, es para saber las tendencias futuras. Obviamente, como dijimos hace rato, el cambio está presente, pero tenemos lo que va a pasar en el futuro. O sea, entonces me tengo que pronosticar qué voy a hacer hoy, qué decisiones debo tomar hoy, por dónde van las tendencias. Así nada más. En lo que tú nos explicabas, se me ocurre, acabamos de sufrir un cambio de gobierno, ¿no? Sí. Estamos en la famosa de la cuarta transformación. Así es. Yo considero, mi estimado Guillermo, que también juega un papel importante en este cambio de régimen de haber abandonado un partido y ahora estamos en otro. Hoy estaba escuchando, compareció el secretario de Hacienda para defender el presupuesto de ingresos y egresos y nos dan la noticia de que el presupuesto se va a recortar. También son datos que debemos de tomar en cuenta para invertir. Por supuesto. De hecho, es lo que estamos esperando. ¿Dónde van a estar los recursos? ¿No? ¿Qué área de oportunidades puede existir? En cualquier situación de auge, de crisis, hay excelentes oportunidades, ¿no? Y obviamente hay que ver dónde se va a estar el recurso, ¿no? Claro, Definitivo. y creo que nos has estado dando luz en lo que tú nos explicabas. Número uno, no es invertir por invertir. Dos, nos explicabas acerca de la inversión de activos que nos dan rentabilidad y liquidez. Sí. Y también nos exponíamos hace rato sobre la mesa y tú lo confirmabas, es importante contar con información para poder hacer la inversión adecuada. Por supuesto. Yo creo que tomar decisiones de manera individual con lo que los abuelos o los principios que nos enseñaron los abuelitos, creo que hoy se ha modernizado al punto en que si tomamos decisiones con base en nuestro aprendizaje del pasado, puede llevarnos a una derrota o más bien puede llevarnos a no saber invertir. Sí, eso es también muy importante lo que estás tocando. Nosotros, independientemente de qué tipo de educación tengas, si tienes posgrado, de maestrías o doctorados, desgraciadamente muchas decisiones, la mayoría toma decisiones en forma empírica, lo que bien acabas de decir ahorita, por la experiencia de otros. Y sabemos perfectamente que el empirismo es la base del pensamiento, pero el pensamiento que debemos de tener nosotros es el método científico, que es todo a través de procesos, ¿sí? Entonces, si lo hacemos todo a través de procesos, bueno, ahí sí tenemos que ver, por ejemplo, la toma de decisiones. Toma de decisiones tiene un proceso. ¿Dónde inicia el proceso de toma de decisiones? De recopilar información. Si estás recopilando suficiente información, que te va a llevar al segundo paso, que es el análisis, para que luego puedas planear y tomar decisiones, y aún así está el cambio presente, puede no resultar mejor, pero imagínate si no tomas las decisiones bajo un proceso, que no recopilaste información, no hiciste el análisis, no planeaste las cosas, ¿cómo quieres que te funcione? Claro. Es imposible. Sin duda alguna, Guillermo, una primera conclusión que pudiéramos hacer es que hay una urgente necesidad por la situación en la que atravesamos y en la que siempre hemos atravesado, Sí. tenemos que correr riesgos. Totalmente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Solo que nos has enseñado que el riesgo debe ser calculado, Administrado, medido, administrado. Y obviamente con el conocimiento, que decía hace rato. O sea, Claro. Ahorita estamos con una inflación de 4.7 y si tú tienes la mentalidad de que estamos en crisis, o sea, nunca vas a invertir, menos pedir dinero. Y no, tenemos una macroeconomía aún. El 2015 fue los niveles menores que tuvimos. Llegamos a una tasa de inflación del 3%, la tasa de fondeo estaba casi 4%, ahorita está en 8%, o sea, casi se duplicaron las variables macroeconómicas del 2015 a la fecha. Pero aún así, son niveles macroeconómicos que ya lo quisieran muchos países, ¿no? Muchos países. Ahora, si con esos niveles macroeconómicos que tenemos, no vivimos en un país de muchas oportunidades y que está el dinero, un sistema financiero sólido, ¿sí? Imagínate, un sistema financiero sólido que te está dando el dinero. Hay dinero, obviamente tenemos que ver qué fuente. Hay dinero a una tasa buena. Obviamente también hay que saber dónde nos vamos a fondear, ¿no? Claro. A una tasa buena. Y a plazos, por ejemplo, el hipotecario hasta 30 años para que lo pagues. Y también ahí, bueno, en las malas experiencias que tienen las personas cuando tienen un crédito hipotecario, por ejemplo, un momento dado quieren pagarlo de forma lo más rápido posible. Espérame, no.
Ya los costos de instrumentación ya lo hiciste, de evaluación ya lo hiciste. Entonces, espérate, ¿quieres pagar un crédito cuando es el crédito más barato que existe? O sea, tenemos créditos hipotecarios de menos de un dígito. Bueno, de un dígito, perdón. De un dígito, o sea, no llega ni al 10 crédito hipotecario. Perdón. Y lo quieres pagar porque no quieres deber tanto. Espérame, el plazo no es el problema. El detalle que lo estás teniendo a una tasa muy baja. Y a veces pagas ese crédito hipotecario y te vas a sacar un coche. Cuando la tasa es al doble, ¿no? En otras palabras, Guillermo, nos estás tratando de decir, si no estoy entendiendo mal, México tiene las condiciones económicas, financieras, de inflación, claro, que es una parte bien importante, sí, sí. Número uno, para poder invertir, sí, pero sobre todo las condiciones para poder endeudarse. Claro. Porque de tener un proyecto, ahora sí que valga la pena, o un proyecto que estén haciendo, México tiene las oportunidades para poder endeudarse y crecer. Por supuesto, mira, si no hay crédito, el crédito que te da la liquidez en el mercado. Si tú sacas un crédito, la empresa saca crédito, va a haber obviamente más empleo, ¿sí? Va a generar más riqueza al país. Chile, que es el país de América Latina de penetración del crédito, tiene casi el 100% de su Producto Interno Bruto. Japón lo tiene al 200%, así, y nosotros tenemos al 37%. 37%, es muy impresionante, bajo. Muy bajo. Nosotros deberíamos estar cerca de cómo está Chile. Eso significa, imagínate, derramar 2 veces más lo que actualmente tiene de penetración de crédito en México. Imagínate lo exponencial que sería. Pero la versión a riesgo que tenemos, bueno, la mayoría, eso nos hace en un momento dado no tomar esas decisiones, ¿no? Y peor aún, hay muchos programas de gobierno que impulsan a la iniciativa. Claro. Pero sí, muchas veces, o la mayoría de los casos, pocos se ven beneficiados con esos programas gubernamentales que pueden impulsar una actividad. Por supuesto, mira, hubo un crédito, pero ya lo cerraron, a través de la Secretaría de Economía. Increíblemente, la tasa era el 4% anual. 4% anual. O sea, imagínate tú nada más, te prestan 100,000 pesos. ¿A poco no puedes sacar mucho más del 4% en el año? Sí, lo sacas, sí. En el mes, tranquilamente, 15, 20% lo sacas con ese crédito. Hay muchos, por ejemplo, tenía una pareja de alumnos que viajaban los fines de semana, traían mercancía y hay artículos que vendían casi al doble. O sea, son compras pequeñas. Pero imagínate, el 100% de rentabilidad, nada más en un fin de semana. Y cuando el costo financiero estaba en el mercado al 4%, obviamente fue por una contingencia que hubo, ¿no? Prácticamente era tasa cero. Ese 4% era nada más la instrumentación por el despacho que estaba haciendo todo el proceso. Pero a lo que voy precisamente por la falta de conocimiento, tiene nada más la mentalidad que es muy caro el crédito, ¿sí? Y esa persona te aseguro que tiene una tarjeta de crédito que está pagando el 80%. Guillermo, vamos a hacer una pequeña pausa y déjame saludar a las personas que amablemente están sintonizando en este momento. Claro, con mucho gusto. Te manda saludos Jacqueline Acero. Ah, perfecto. Debe ser pariente. ¿Cómo no? Bien, Adriana Paola también te manda saludos. A Enoch Aguilar, un contador, le parece un tema excelente. La contadora Sandra Luz Carvajal Magaña buena amiga. Nos manda saludos, un abrazo cordial, le rezamos ese saludo amablemente a la contadora. También nos está escuchando Marcetina. Manuel de Jesús Sánchez saludos. Jiménez dice que de acuerdo a cambio de gobierno, ¿en qué le recomendarías invertir? Bueno, es pregunta bastante compleja, ¿no? Hay muchísimos sectores donde se puede invertir ahorita. De hecho, estamos esperando precisamente el presupuesto para ver dónde va a estar. Y estamos en ese proceso de análisis, ¿no? Correcto. Pero, si quiere, me puede marcar y ya le comento un momento donde hay muchas buenas oportunidades, ¿no? Nos comenta la contadora Evita, más bien, la contadora Evita López Corso te manda saludos. Dice que es un tema excelente y qué bueno que tú lo estás tratando. Claro, yo no podía tratarlo porque imagínate qué desorientada le pego a la gente, ¿no? Bueno, el contador Carlos Méndez, él nos dice que para una persona moral con posibilidad de solicitar un crédito, con la posibilidad de solicitar un crédito para activos fijos,
¿cuál sería el principal mitigante de riesgo crediticio con empresas financieras no bancarias? Mira, primero, obviamente, como te dije, siempre hay que ver todas las fuentes de financiamiento que existen. Estamos actualmente en un mundo totalmente globalizado. Ahorita no es de que al banco donde yo voy a hacer cola, que me queda más cerca, ese va a ser el que me va a dar mi crédito. No, puede ser un banco que está hasta en el extranjero, un momento dado. Estamos globalizados totalmente. Pero suponiendo no nos vayamos tanto al extranjero, bueno, por el tipo de cambio, nos vamos, hay bancos regionales que tienen mejor tasa porque no tienen tantos costos y lo pueden financiar un momento dado, ¿no? Correcto. También nos está escuchando la licenciada Irma Ruiz Solís. Rosy Martínez desde Oaxaca te manda saludos. Buenos amigos de Oaxaca. Rubí Acero, Saludos. también debe ser pariente tuyo, ¿eh? Está en Guadalajara, mañana viene. Excelente tema, a ella le parece, y también nos escucha la licenciada Claudia Sánchez Gómez. Muy bien, Guillermo. Estábamos hablando y hace rato hablabas una cuestión de conceptos de economía, sí, y quiero aprovechar a preguntarte, ¿qué sería la macroeconomía? Mira, buena pregunta también. Dentro de esto, siempre voy a tratar de hacer mención a la administración estratégica, ¿no? Si nosotros sabemos y estamos conscientes que no hay crisis donde estamos, ya estamos adelante. Te juro, en cualquier foro que voy, llámese de 5 en un posgrado o de 100 en un auditorio, todos creen que estamos en crisis. Cuando empezamos a ver precisamente las variables macroeconómicas y lo comparamos con otros países, obviamente se dan cuenta que realmente no existe la crisis, ¿no? Hablamos hace rato de la inflación, que es la variable macroeconómica más importante, de ahí se derivan todas las demás. Estamos hablando actualmente de una inflación subyacente de 3.7. No sé si vieron estas noticias, cómo está Venezuela, por ejemplo, 1.300.000 de tasa, 1.300.000 de tasa. De tasa. Sí, ¿no? Inflación, comparado estamos en la gloria. Estamos en un 3.7, 3.6 la subyacente. La inflación, para que no nos confunda, porque ahí también hay otra debilidad. Cuando vemos que sube la cebolla, el tomate y se va al doble, también el pensamiento, creemos que todo está creciendo, ¿no? Espérame, la inflación se divide en dos: la inflación subyacente y la no subyacente. La no subyacente es la volátil, que son precios concertados por el gobierno federal y los agropecuarios. Pero la cebolla puede estar al doble y la siguiente semana vuelve a caer, ¿no? Son cíclicos y demás. Por eso la no subyacente no se le hace tanto caso, para efectos de pronosticar tendencias y demás. 3.6 en el año, imagínate, tasa de fondeo al 8%, que el costo de dinero está al 8%, ¿no? Entonces, dime cómo no te vas a animar si estás comparando por ejemplo, la inflación que tuvimos en México, para no hablar de otros países. La máxima que hemos logrado fue 180%, tuvimos 180% de inflación. Ahí sí me diría, espérame, ¿dónde voy a obtener esos recursos? ¿Dónde voy a invertir? Aún a 180%. Aún así hay muchas oportunidades. Pero un 3.6, lo tuvimos con Echeverría, el 180%. Pero un 3.6 de inflación, obviamente, es para que sí te endeudes donde te puedan prestar. Claro. Obviamente, ya analizado dónde lo vas a invertir, ¿no? Primero tienes que ver dónde lo vas a invertir. Esa es otra debilidad grande que tiene. La gran mayoría que invierte sin hacer un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión está simulando todo. Todos los ingresos, y hasta qué tasa de rentabilidad te va a dar. Pero es un riesgo también. Todo cambia, todo es un riesgo. Pero imagínate, hacer una inversión sin tener un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión, como dicen los grandes, no te garantiza el éxito, como bien lo acabas de decir. Pero hacer una inversión sin hacer un proyecto, prácticamente estás diciendo voy a arreglar mi dinero. ¿Sí? Y Guillermo... Tiene que haber un ¿por qué? Porque estás en ¿qué hace un proyecto de inversión? Vas a analizar el mercado donde vas. Vas a analizar lo técnico y vas a analizar lo financiero. Obviamente lo principal es el mercado. Aquí me está diciendo qué precio lo voy a vender, cuánto voy a vender, cómo está la demanda, todo. Imagínense no hacerlo con un proyecto de inversión, y la gran mayoría lo hace sin proyecto de inversión. El punto último que acabas de mencionar, nos endeudamos por el simple principio de endeudarnos, pero realmente nos acabas de enseñar que el tener un proyecto, el tener un análisis, el presupuestar, claro, la tasa de interés, cómo vas a pagar el préstamo, nos decías hace un momento, no te va a eliminar el riesgo. Nunca.
Sin embargo, sí te puede prever. Claro. El que puedas correr, desde luego, hasta asumir el probable riesgo. Por ser, y de hecho, muchos, desgraciadamente, la palabra fracaso también les mueve demasiado para tomar decisiones. Digo, no lo hacen bajo un proceso de toma de decisiones, no lo hacen a través de un proyecto de inversión. Imagínense cómo van a ganar. O sea, van a quedar mal con ese dinero que están destinando. Todo hay que hacerlo así. Y aún con todas estas variables, tenemos que estar pendientes de la TIE, que es la tasa activa, los CETES, que es la tasa pasiva, la tasa, obviamente la tasa de inflación, la tasa de fondeo, las reservas internacionales, cómo están, obviamente el tipo de cambio, todas las variables macroeconómicas no las vamos a estar viendo a diario, pero mínimo cada 15 días les debemos dar seguimiento, cómo están. Por eso nos va a dar la tendencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Ahorita en lo que nos estás explicando, hablando de rentabilidad y todo, sí, nos mandan un comentario y nos manda saludos Yair Hernández Ruiz. Él dice que si quieres que tu dinero sea rentable, que no le apuestes al Cruz Azul. No, totalmente. Sí, ahí están las tendencias, Sí. ¿Quién era el mejor? El que ganó. Claro. Y las personas que le apostaron al Cruz Azul tomaron la decisión equivocada. Definitivo. Pero era un riesgo también. Sí, claro. Muy bien. Definitivo. Oye, hablando de deudas, antes de irnos, porque ya vamos a terminar el programa, nos acaban de indicar que debemos ir terminando. Guillermo, Sí, claro. hablando de deudas, quiero preguntarte, ¿qué es seguro de crédito? Ya que aprovechamos el tema. Hace rato precisamente te decía que los jóvenes deben de empezar su historial crediticio lo más pronto posible. Porque si tú vas a pedir un crédito, ¿cómo te lo voy a dar si no sé si eres pagador? Precisamente esta institución nace cuando tuvimos la última crisis en México, ¿no? Que fue en el 94, en el 94, con el llamado error de diciembre, que no fue error de diciembre, ¿no? Y en el 95 nace precisamente la Sociedad de Información Crediticia, que es el buró. Entonces, mientras más rápido tengamos historial crediticio, por ejemplo, cuando te dije eso de la tarjeta departamental, sí, pero hay que pagarlo antes de la fecha de corte. Así tú te estás sirviendo del sistema y no estás pagando un solo centavo de interés. Lo sacas después de la fecha de corte y lo pagas antes de la fecha de corte. O sea, como medio de pago, nada más. Así lo debe tener. Luego, sacar una tarjeta de crédito bancaria, igual con el mismo proceso, no como medio de financiamiento, ¿no? Como medio de pago, que son excelentes. Para luego ya, obviamente, irte a... Imagínate, ya egresaste, ya estás teniendo ingresos y ya tienes historial crediticio. Ese es el buró. El buró es personas que tienen un historial. Obviamente, hay muchos que tienen historial negativo, ¿no? Y muchos lo asocian con historial negativo el buró. No, el buró nada más es historial. Y tenemos que tener historial para que, imagínate, vas a solicitar un crédito y te ven que has tenido 4 créditos y has tenido número 1, o sea, que siempre has pagado bien, obviamente está la confianza. Porque el crédito, precisamente, lo que significa palabra crédito es confianza. La probabilidad que te dé un crédito es mayor. Claro, por supuesto, ¿no? Correcto. Guillermo, hace rato hablábamos acerca de la cultura financiera que tenemos que tener, sin Claro. que esto implique que seamos expertos o pasemos años de estudio, como en tu caso. Sí. Me gustaría preguntarte, antes de terminar el programa, ¿algún libro que nos sugieras para adentrarnos en esta cuestión de las inversiones, los riesgos, Sí, claro. el miedo que hay que Sí, vencer? sí. De hecho, hay muchos muy, muy buenos técnicos y demás. Pero uno que es muy comercial, es bestseller y todo, pero para mí sigue siendo el mejor libro de finanzas. El mejor libro de finanzas. Te marca absolutamente todo, dónde puedes invertir, cómo lo debes invertir y sobre todo el tipo de pensamiento, ¿no? A veces las personas van y dicen, quieren comprar algo y bueno, se dan la vuelta, no lo pueden comprar. Pero una de las grandes máximas que tiene este libro precisamente, bueno, ahí se reflexiona, ¿qué tengo que hacer para comprarlo? Obviamente, en qué tengo que trabajar, pero sí lo tengo que lograr. Y muchas frases excelentes que tiene, que es el dinero trabaje para ti, no tú trabajar para el dinero, ¿no? Es precisamente Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. El mejor libro que alguien pueda leer. Pero obviamente siempre con mentalidad abierta, sin aversión al riesgo, porque si tienes aversión al riesgo, así te leas el mejor libro, tengas un doctorado, nunca vas a invertir. De hecho, fíjate que este libro, curiosamente, me encuentro leyendo, estoy ya por terminarlo. Mira, y él habla precisamente que lo que menos debes tener es miedo. Claro, por supuesto. Porque si tienes miedo... Esa puerta que dice miedo, que dice riesgo, limita a todo el mundo. Y naturalmente no te va a permitir asumir un riesgo que implica, hace rato decías, no hay una inversión que te garantice totalmente una rentabilidad. En absoluto. Todas tienen, claro, unas tienen mayor y menor Claro. rentabilidad o riesgo en este Por caso. supuesto. ¿No? Y otra máxima que tiene uno que tener, diversificar. O sea, no te dediques a una sola actividad. Porque bueno, puede contraerse en ese segmento la economía o cambiar, porque el cambio, como te dije hace rato, el cambio está presente, ¿no? Siempre. Hoy, es más, si analizas 2 proyectos, hoy este proyecto puede ser rentable y este no.
pero cambian las situaciones. La siguiente semana, no, espérame, este era el bueno y este no tanto. Claro. ¿No? Entonces Pues, siempre hay que estar pendiente. Pues Guillermo, como en las telenovelas, siempre en lo más bueno hay que terminar. Antes, cuando está lo emocionante, sí. Antes de terminar el programa, quiero que enviemos un saludo a Benito Lara, a Mireya Sendejas, a Becky Moon. Ella nos habla sobre el crédito como medio de pago, no como medio de financiamiento. Es el comentario que nos hace ella. Nos pone entre comillas. Las tarjetas. Las tarjetas. Sí, debe ser como medio de pago, no nunca financiarse. Correcto. Salvo que no tengas otro medio de financiamiento y obviamente donde vas a invertir es una tasa mayor a la tarjeta de crédito, que yo ya hice una inversión así, ¿no? Aunque te he cobrado el 70%, pero tu negocio te va a dar 150%. Lo tomo y luego lo pago rápido, ¿no? Claro. También mandamos un saludo a Bernardo Rincón, a Verónica Viaña González. Por último nos dice la contadora Sandra Luz Carvajal, me pide que volvamos a invitarte para que nos hables sobre los fondos de inversión, cuáles son los recomendables y cómo se puede iniciar a invertir. Que es la mejor forma de inversión en el mundo. Pero será para nuestra ocasión, porque ya estamos por terminar. Pues Guillermo, queremos agradecerte por haber asistido. No, al contrario, un honor. Créeme que fue un placer. Me acabas de dar una clase y se mira la escuela. Estimado René, con mucho gusto. No, es un tema muy amplio que precisamente te limita demasiado a las personas a progresar. Te comento así y técnicamente se lo puedo demostrar a quien me diga. Si no tomas créditos, a lo que te dediques, si no tomas créditos, vas a trabajar 10 veces más para un patrimonio que si tomaras créditos. 10 veces más de tu vida. ¿No? Pues damas y caballeros, creo que ha sido muy fructífera esta entrevista. Nos han enseñado muchas cosas, sobre todo has roto con un mito, el no endeudarnos. Definitivo. Nos has enseñado lo contrario y nos has explicado sobre la importancia que tiene el endeudarnos y desde luego una deuda estudiada, analizada, premeditada. Y con diferentes medios de pago. Con diferentes medios de pago. Como siempre le he comentado también, no hay fracasos. Es un plan. Si no te funcionó el plan A, eso no fue. Ahora vas al plan B. No fracasaste. Obviamente, dentro del proceso de misión estratégica, la planeación es fundamental. Pero hay una frase muy, muy buena que dice: si quieres ver sonreír a Dios, cuéntale tus planes. Porque el que sabe allá es el único que sabe. Pero uno, obviamente, ayúdate que yo te ayudaré, también dice, ¿no? Plan A, plan B, y si no funcionó ni el plan B, tampoco es fracaso. Era el plan C el bueno. Claro. La cosa es no darse por vencido. Pues bien, ¿no? Gracias Guillermo por haber asistido aquí a tu casa, público y privado. Vamos a programar en un tiempo cercano, futuro, para poder darnos una entrevista. Muy buen tema también. Y sobre todo tomar la sugerencia que nos hacía Sandra, me parece una buena idea. Y desde luego será un gusto volverte a tener acá con nosotros. No, al contrario, el mercado bursátil es otra cosa también muy sano, ¿no? Pues bien, muchas gracias a todos. Damas y caballeros, queremos agradecerles a ustedes por su atención al programa Hechos y Derechos. Los esperamos el próximo lunes con un tema, una entrevista diferente. En esta ocasión nos han enseñado muchas cosas acerca del mundo financiero. Pues gracias y feliz noche. Hasta pronto.